llegamos a una de las lecciones más apetecidas por el público. No mentiras. Yo creo que el diagnóstico de distemper en este momento tiene que cambiar. Cuando nosotros ingresamos al mercado, el comentario que había en el medio era que el paciente con distemper iba a estar todo el tiempo y toda la vida con el virus circulante. Y resulta y pasa que no es así. El virus viene, se replica, se cronifica, entre comillas, yo le llamaría cronificar, es cuando yo encuentro el patógeno todo el tiempo en ese tipo de tejido. El problema es que en distemper los daños son colaterales y son daños irreversibles, es decir, el virus entra, se replica y luego pasa a un sistema nervioso en donde desmieliniza. Esto es un problema porque esta desmielinización no es reversible, es decir, cuando el paciente fue diagnosticado en X clínica, luego pasó a la Y y de último llegó a la de ustedes, es muy probable que el T-Rapio esté negativo, la prueba molecular negativa, incluso el líquido cefalorraquídeo. Pero hay una probabilidad de que sí sea distemper, pero que haya sido un distemper. Me explico, tuvo contacto, se replicó y lo que está viendo usted en consulta simplemente son los daños colaterales de hace algún tiempo. ¿Cuánto? No sé, porque eso es lo que ustedes tienen que averiguar en historia clínica. ¿Cómo nosotros podemos identificar si hubo un contacto? Aquí se lo vamos a explicar en esta lección. Entonces, una vez llega mi paciente a consulta con un síndrome nervioso, diferentes signos, los cuales me llevan a pensar de que pues existe una enfermedad viral. Mucho cuidado, no solamente existe distemper, hay que descartar epilepsias, hay que descartar un montón de enfermedades de tipo neuronal y también descartar infecciosas. Dentro de las infecciosas, recuerden que muchos virus, incluso bacterias, pueden llegar a producir esta sintomatología. No siempre es distemper. Y esto lo comento porque en muchas clínicas que de pronto he visitado es que yo llevo 30 años haciendo diagnóstico y este es el cuadro clínico de distemper. Incluso si las pruebas dan negativas, esto es distemper. Sí, de pronto puede que sí, pero en ciencia todo se demuestra. No es que yo pienso que es así, no, en ciencia todo se tiene que demostrar. Una de las pruebas pues son de tamizaje, aunque no sean tan sensibles, tan específicas, pues sirven para nosotros guiarnos un poco en el diagnóstico, pero presuntivo, no definitivo. Para el definitivo nosotros tenemos que hacer inmunohistoquímica, Western blot, PCR, cultivo. Pero bueno, cultivo en distemper la mayoría de veces no se puede hacer por el costo, por la velocidad de entrega de resultados. Pero entonces, al nosotros hacer este diagnóstico de tamiz, podemos pasar a confirmar. Porque como bien les he dicho, las pruebas rápidas no me hacen un diagnóstico definitivo, me guían un poco. Ahora bien, también existen las reactividades cruzadas por vacunación y esto generalmente cuando son menor a 20 días la vacunación versus cuando yo hago la prueba, es probable que tenga falsos positivos, incluso en PCR, porque en PCR detecta no antígenos ni anticuerpos, sino detecta es material genético del virus. Es decir, si yo lanzo una vacuna, pues ahí va material genético. Eso puede producir unos falsos positivos si lo hago antes de los 20 días de haber vacunado. 20 días después de yo aplicar la vacuna, ya puedo hacer incluso test rápidos, pruebas moleculares. ¿Por qué estos 20 días? Bueno, resulta y pasa que cuando yo vacuno, lo que hago es generar una respuesta inmune de tipo de anticuerpos, tipo IgM y tipo IgG. Ambos se van a levantar. Estos anticuerpos IgG son los que van a perdurar durante el tiempo hasta los 6 meses. Luego decrecen. ¿Cuál es el problema? Que nosotros cuando estamos haciendo ese diagnóstico tenemos que saber qué vamos a medir, antígenos o anticuerpos. El test rápido mide antígenos. En teoría debería ser muy muy sensible. El problema es que la enfermedad de distemper no todo el tiempo está expulsando glicoproteínas a sangre periférica. Incluso hemos visto que algunos clínicos nos cuentan que tienen el test rápido negativo en sangre, positivo en el SR, test rápido negativo, positivo en orina. Entonces, son discrepancias sobre estas pruebas, las cuales es importante tener en cuenta que estas discrepancias depende de dónde se encuentra el virus, depende de dónde está excretando esas glicoproteínas para poder detectar. Lo mismo pasa en biología molecular. ¿Dónde se encuentra el virus y dónde nosotros vamos a tomar esas muestras?
porque en biología molecular yo tengo que ir al sitio de la infección. No es que yo tomo sangre y chao, hágale allá distemper, neospora, toxoplasma, hágale borrelia. No, no es así. A los patógenos en biología molecular hay que irlos a buscar. En donde se esté presentando la fisiopatología de la enfermedad, yo voy y los busco. Entonces, tenemos acá el virus, la sospecha de distemper, ya le hicimos los exámenes generales. ¿Para qué yo haría una prueba tamiz en distemper? Esta prueba tamiz yo la voy a hacer porque necesito aislar mi paciente de otros pacientes para no infectarlos. Y además que pues yo tengo que actuar rápido porque muchas veces son urgencias, es decir, el paciente llega convulsionando. Yo tengo que tener un diagnóstico presuntivo para ir trabajando mientras confirmo las pruebas, siempre y cuando el propietario lo autorice. Entonces, por eso colocamos aquí la prueba tamiz. El paciente puede ser respiratorio, puede ser neurológico, puede ser entérico. La mayoría de veces cuando es agudo puede ser respiratorio o entérico. Casi siempre que se va a líquido cefalorraquídeo, pues el paciente es neurológico. Y digo casi siempre porque no todos los pacientes se cronifican y no todos los pacientes dan positivo en el SR para distemper. Mucho cuidado. Tenemos que tener un diagnóstico diferencial. No todo es distemper, no todo es Ehrlichia, no todo es Babesia, no todo es micoplasma. No es así. Entonces, si yo sospecho que mi paciente es neurológico, entonces evalúo función hepática para descartar Chuns portosistémico. Ya sabemos qué pruebas tenemos que mandar. PCR perfil neurológico, el cual evaluamos Ehrlichia, anaplasma, hepatosoma, Babesia, toxoplasma neospora, distemper y borrelia. Hemos llegado a unos países donde, bueno, aquí no hay Ehrlichia, entonces en estos perfiles completos se pueden cambiar patógenos, es decir, si usted no sospecha Ehrlichia lo puede cambiar por, no sé, un parvovirus, lo que quiera, lo puede cambiar. Esto con el fin de irle apuntando a eso diferencial, porque es muy claro nosotros al momento de la consulta hacer nuestro plan maestro, cuáles son los diagnósticos diferenciales a los que me estoy enfrentando y cómo voy acotejando esas pruebas. Entonces, llegamos a la parte donde tenemos que explicarle sobre cómo saber si el paciente tuvo contacto con distemper. Hicimos el test rápido negativo, hicimos la prueba molecular negativa, pero el paciente tiene síndrome neurológico. ¿Es probable que tenga distemper? Sí o no, no sé. Entonces yo paso a hacerle una cuantificación por inmunofluorescencia de anticuerpos tipo IgG. Es probable que por la cronicidad de la enfermedad no haya seroconversión. ¿Me explico? Entonces ahí vamos a correlacionar esos títulos que obtengo en inmunofluorescencia para decir tuvo contacto. Mucho cuidado, no es que tenga distemper. No, lo que estamos diciendo es que vamos a predecir si él tuvo el contacto con el virus en algún momento. No estamos haciendo diagnóstico y eso lo tenemos que tener muy claro al momento de nosotros hablar con el propietario. Ahora, existe IgM, IgG para distemper. Muchas veces IgM se levanta unos títulos muy bajos. Muchas veces porque es enfermedad crónica. ¿Cuál es el problema de esto? Es que nosotros con unos títulos extremadamente bajos de tipo IgM, yo no puedo decir que el paciente tiene distemper. Yo tengo que pasar a la prueba molecular para poder identificar la presencia o ausencia del virus. Ahora, si yo estoy sospechando de una enfermedad crónica de distemper, la tendría que hacer cuantitativa. Pero la mayoría de los casos, cuando ya está el paciente con un síndrome neurológico, lo que nos interesa a nosotros es saber si tiene o no el virus. Esto, pues primero con el fin de darle una respuesta al propietario, segundo de poder aislar ese paciente de otros pacientes. Una vacuna no va a producir 100% de protección a mi paciente todo el tiempo, porque no sabemos cuándo se va a inmunosuprimir. En teoría debería, ¿no?, proteger, pero es que eso depende mucho del sistema inmunológico del paciente. Entonces, si nosotros tenemos tanto el T rápido como el PCR negativo, paso a ser IgM e IgG. La mayoría de veces IgM da negativo. IgG, mucho cuidado porque la vacunación me va a producir anticuerpos. Incluso en la última unidad vamos a hablar un poquito más sobre estas concentraciones de anticuerpos, las cuales me interfieren en la prueba. Me dio positivo a PCR, negativo en test rápido y no hubo necesidad de hacerle la medición de los anticuerpos. ¿Qué tengo que hacer con ese paciente? Instauro mi terapia y nosotros hacemos el monitoreo. Realizamos entonces el tratamiento con el retroviral o con cualquier cosa homeopática, lo que haya sido aplicado durante cierto tiempo. 3 días después de terminar ese tratamiento,
nosotros vamos a repetir esa prueba molecular y tenemos opciones. No le digamos al propietario que el paciente va a ser positivo para toda la vida para distemper. No es así. Ya hay artículos publicados. Incluso aquí arriba le dejo dos videos para que ustedes vayan y lo miren en YouTube. Ahí hay dos videos en la que primero hablamos de los fundamentos de las pruebas para hacer distemper y hablamos sobre las generalidades del virus. Es un video bastante completo en la que nos metemos ya en mecanismos de acción, pruebas como tal, interferencias y demás. Aquí simplemente estamos trazando la ruta rápida para poder encontrar ese diagnóstico definitivo. Entonces, este monitoreo se hace cuando termine el tratamiento y lo que vamos a identificar es pacientes controlados o pacientes no controlados o pacientes negativos. Los pacientes controlados van a tener CTs o CQ mayor a 30, es decir, tenemos que hacer la PCR tiempo real cuantitativa y el CT es mayor a 30 cuando el paciente está controlado, es decir, el paciente tiene el virus, pero las copias están siendo controladas. Tenemos el otro panorama de ser un paciente no controlado. El paciente está postrado, le volvimos a hacer la prueba, sigue igual. El CT aquí se va a mostrar menor a 30. Este es un paciente en la cual hay descontrol en el número de copias del virus, es decir, es una fase activa de la enfermedad que no hemos podido lograr controlar. Esto es supremamente clave para nosotros dar de pronto un pronóstico al propietario. Yo, una vez saque mi paciente de esta crisis, entonces, bueno, él se va con su tratamiento y a los 6 meses la vuelvo a hacer hasta que me dé negativo cada 6 meses. Es decir, la hago ahorita a los 6 meses y me dio positivo. Otros 6 meses y me dio negativo. Ahí ya no hay que repetir más pruebas moleculares porque ya el paciente es negativo. Recordemos, el virus entra, hace su daño y se va. ¿Cuándo se va? No lo sé yo. No lo dicen las pruebas moleculares, no lo dicen las pruebas de inmunofluorescencia, no, cada paciente combate su propia batalla con el virus y él dice, se va en una semana, se va en un mes, se va en 3 meses, se va en un año o se va en 3 años. Eso no lo sabemos, por eso el monitoreo se recomienda hacerlo cada 6 meses. De verdad que esto es una ruta que hemos trazado que me parece una ruta rápida, fácil y espero la aprovechen al máximo con sus pacientes. Nos vemos en la próxima lección.